seguro que usted ha escuchado hablar, o quizás usted podría ser un paciente que padece de fatiga. Un tipo de fatiga que afecta no solo nuestro sistema digestivo, sino también lo que rige toda nuestra vida, nuestro cuerpo, el sistema nervioso central. Este tipo de fatiga tiene apellido: fatiga adrenal. Esta tarde en nuestra casa, y estoy cómodamente sentada aquí en el comedor de la casa, porque me acompaña nuestro querido colaborador de esta casa, Buena Vida, el doctor Federico Martínez, que por cierto, en este momento es mi médico primario, para explicarnos sobre este tipo de fatiga, realmente que es una fatiga específica, con características específicas, y queremos que usted lo entienda bien y que también, si usted está diagnosticado, pues entonces podamos aquí darle soluciones desde el punto de vista de la medicina funcional. Y cuando digo bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y cuando digo que me he hecho paciente del doctor Federico Martínez es porque decidí moverme hacia lo más importante en la vida, que es la atención primaria de prevención, que es de lo que se encargan los especialistas en medicina integrativa o medicina funcional, que es más o menos lo mismo. ¿Correcto, doctor? Así es. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar en esta casa donde se imparte tantos conocimientos médicos que son cruciales para que todos nuestros televidentes vivan más tiempo, pero saludablemente, ¿no? Efectivamente, la fatiga adrenal es una condición muy frecuente en la práctica clínica. Y casi, yo diría, un 70-80% de los pacientes vienen con algún grado de fatiga adrenal. ¿Pero qué cosa es la fatiga adrenal? Bueno, primeramente tenemos que irnos un poquito a la anatomía, fisiología. Las glándulas adrenales, o también glándulas suprarrenales, son dos glandulitas que están encima de los riñones y que cumplen una función muy importante porque liberan dos hormonas importantísimas, entre otras, pero la más importante es el cortisol y la adrenalina. Cuando nosotros nos sometemos a un estrés que le llamamos estrés agudo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una pelea, tenemos la pérdida de un familiar, etc. En ese momento, el cuerpo entra, se activan una cantidad de mecanismos y el cuerpo entra en un estado de activación y se libera el cortisol y se libera la adrenalina. ¿Y qué hacen esto? Nos preparan para poder enfrentar ese estrés. Ahora, cuando ese estrés es continuo y no tenemos ya los mecanismos para poder compensarlos, entonces esas glándulas se agotan y dejan de formar cortisol y el cuerpo entra en lo que se llama un hipocortisolismo, que es un estado de cansancio, de fatiga permanente, pérdida de peso, problemas con el líbido, etc. Y eso es lo que nosotros le llamamos la fatiga adrenal. A lo que has mencionado nos hace pensar en este punto, doctor Federico Martínez, y vamos a analizarlo juntos con la audiencia. Fíjense cómo en la vida todo es un balance. Nosotros siempre estamos hablando del cortisol, que ya usted lo debe recordar, que es la hormona que realmente cuando está en desbalance, en exceso, es la que nos ocasiona ese estrés, ese insomnio que no se puede dormir en la noche, ese estado de ansiedad que muchas veces se manifiesta con palpitaciones, tucu, 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 el corazón, esa exacerbación emocional, ¿verdad? Sin embargo, cuando el cortisol está por debajo, ¿verdad?, de los niveles que el cuerpo tolera para mantenernos activos y emocionados y apasionados con lo que hacemos, realmente se llama el hipocortisolismo, que es lo que causa precisamente ese estado que la persona no puede funcionar. Y por eso se llama fatiga adrenal, ¿correcto? Así es, así es. Así que el cortisol no es malo. El cortisol no es malo, incluso es lo que le llamamos la hormona del estrés. Porque cuando nosotros nos enfrentamos a una situación difícil, pues esa hormona nos permite que nuestros mecanismos se activen y de tal manera nos preparan para ya sea enfrentar ese problema o salir corriendo ese. O sea que es realmente un mecanismo de supervivencia. Entonces que el cortisol es muy importante tenerlo en buenos niveles y con la capacidad para poder responder a ese nivel de estrés. Y aquí quiero mencionar otro aspecto muy importante, porque siempre correlacionamos la fatiga adrenal con estrés psicológico. También hay otros estreses, doctora,
que son muy importantes considerar. Por ejemplo, la inflamación interna. Cuando una persona está inflamada internamente, también es un estado de estrés interno que ocasiona exactamente lo mismo, una fatiga adrenal. Problemas, por ejemplo, con el ritmo circadiano. Personas que no duermen, que tienen insomnio por otras razones, también puede llegar a una fatiga adrenal. Defectos o problemas nutricionales también pueden ocasionar un estrés interno que nos lleva a una fatiga adrenal. Ahora, ¿quiénes se diagnostican con mayor frecuencia de fatiga adrenal? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Las mujeres definitivamente, yo diría el porcentaje mayor lo llevan las mujeres, porque tienen que entender tantas cosas, son personas que están en tantas labores diarias y que definitivamente pues son más susceptibles para poder hacer este tipo de problema, ¿no? Vamos a repasar, por favor, los síntomas y los signos que un paciente, mayormente mujeres, con esta sintomatología que quizás está sucediendo y no sabe por qué es, podría estar atravesando por algunos de estos síntomas y signos, y realmente esto es lo que le indica que tengo que ir a visitar a mi médico. Ojo, si es un especialista en medicina funcional y medicina integrativa, mejor, porque no todos los tratamientos que aplican los especialistas en medicina integrativa, como he hablado varias veces, y funcional es medicamentoso, sino que son especialistas en buscar la raíz de la situación, buscar la causa y después sugerir herramientas que van a pautar un momento en su vida, van a paliar la causa y no necesariamente siempre son medicamentos. Repasemos esos síntomas y signos, doctor Federico. Bueno, el más importante es el cansancio, es un cansancio permanente, la persona no tiene realmente esa energía, de pronto cambian su digamos, nivel energético para poder hacer incluso labores cotidianas. Cansancio permanente, ¿qué más? Por ejemplo, problemas del sueño. Son personas que tienen muchos problemas para poder dormir en la noche, pero después se quedan a dormir 10, 12 horas, ¿no? Y es mucha dificultad para poder levantarse. Falta de apetito. Ajá. Son personas que generalmente se quejan mucho de falta de apetito, bajan mucho de peso. Ajá. Problemas con el líbido, es otro aspecto muy importante. Con el deseo sexual. Así es. Y por otro lado también trastornos gastrointestinales. El estrés y la fatiga adrenal producen, por ejemplo, problemas de digestión, personas que se llenan de gases, personas que están constantemente, ya sea con mucha cantidad de diarreas, por ejemplo, la diarrea. Gases, también, inflamación, ¿verdad? Inflamación, ¿no? Y las diarreas, el cambio en los hábitos intestinales son muy frecuentes. Y son personas que vienen con estos síntomas que, como usted dice, doctora, a veces pueden ser un poco, digamos, vagos, no tan intensos, muy confusos, muy y que realmente no te indica que tengan fatiga adrenal, pero es importante que el médico tenga mucho conocimiento. Ahí voy, porque los síntomas y signos que me ha mencionado pueden ser de muchas otras enfermedades, otras condiciones, otros diagnósticos, o sea, la fatiga esa, la falta de ánimo, la falta de energía, el no poder dormir, el sentirse cansado todo el tiempo, el no poder dormir de noche y querer dormir de día, por ejemplo, los gases, la inflamación. ¿Qué es lo que determina que el diagnóstico sea fatiga adrenal? Bueno, nosotros hacemos un diagnóstico que es clínico primeramente, o sea que hay que tener, como usted dice, un alto nivel de sospecha cuando uno se enfrenta a este tipo de sintomatología y realizar los test necesarios para poder hacer un diagnóstico mucho más preciso. La medición del cortisol, y generalmente lo hacemos en la saliva. ¿Por qué? Porque queremos ver cómo está la curva de cortisol. Normalmente la persona debe amanecer con altos niveles de cortisol y a través del día tiene que bajar y alcanzar su mínima expresión en la noche para uno poder conciliar el sueño, descansar. Claro. Pero cuando uno amanece ya con un cortisol bajo, imagínese usted, pues es muy difícil que pueda enfrentar todo tipo de problemas que aparecen en él. Entonces, cuando uno mide el cortisol, ve que los niveles en la mañana, al despertarse, al mediodía, a las 4 de la tarde y en la noche, está, digamos, como una línea plana. Eso hace el diagnóstico de una fatiga adrenal. Ahora, hay otras hormonas que también medimos, como la DHEA, la de hidropinesterona. Medimos neurotransmisores también. Y entonces, junto con la sintomatología, hacemos un diagnóstico preciso de fatiga adrenal. Me encanta, me encanta.
Gracias por acompañarnos. Es importante tener esto en cuenta porque si usted está claro de lo que está pasando en su cuerpo, si escucha su cuerpo, si lo observa, si toma nota para que después no se lo olvide, pues va a ir preparado y va a ayudar a su médico a hacer un mejor diagnóstico y realmente pues buscar la causa, que es lo más importante. Recuerden esto siempre, mis queridos amigos televidentes. Si importante es que el médico indique medicamentos cuando sea necesario, más importante aún es encontrar la causa. Usted tiene que preguntarle a su doctor, ¿por qué me está pasando esto? Investiguémoslo, por favor, ¿vale? Y no tomar y tomar y tomar medicamentos sin saber hacia dónde van esos medicamentos y por qué y hasta cuándo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Federico Martínez, por estar aquí con nosotros. Me encanta.